¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has tenido esa sensación de que no importa cuánto te esfuerces, cuánto hagas por los demás, nadie parece notarlo? Es como si tu dedicación, tu amor, tu sacrificio pasaran desapercibidos. Das lo mejor de ti en cada área de tu vida, te esfuerzas por ser una persona íntegra, leal, siempre dispuesto a ayudar. Y aún así, el reconocimiento no llega. Tal vez llevas años en un trabajo donde tu esfuerzo es constante, pero las oportunidades parecen ir a otros. Quizás en tu propia familia haces todo para que las cosas funcionen, para cuidar de todos, pero nunca escuchas un gracias, ni siquiera un gesto de aprecio. O tal vez en tu iglesia sirves fielmente, dedicas tu tiempo, tu energía, pero parece que otros reciben más reconocimiento mientras tú sigues en el anonimato. Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas que no estás solo. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti, un mensaje que cambiará la forma en que ves tu esfuerzo, tu servicio y tu valor. Porque aunque los ojos humanos no te reconozcan, hay unos ojos que han estado observando cada paso que das. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Dios ve mi servicio, porque esta declaración es poderosa. Es un acto de fe que confirma que crees en la justicia de Dios, incluso cuando el mundo no te reconoce. Ahora quiero que respires hondo, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar completamente tu perspectiva. Quiero contarte una historia que quizás nunca hayas escuchado antes. La historia de un hombre que sirvió fielmente a Dios, pero que muy pocos recuerdan: Abdías. En 1 Reyes 18 encontramos a este siervo en una época donde ser fiel a Dios significaba arriesgar la vida. El rey Acab y su esposa Jezabel habían lanzado una persecución brutal contra los profetas de Dios, ordenando matarlos a todos. La mayoría de las personas, por miedo, simplemente callaron. Pero Abdías no. Él trabajaba en la corte del rey, un lugar donde ser leal a Dios era peligroso. Aún así, arriesgó su vida para salvar a 100 profetas. Los escondió en cuevas, los alimentó y les dio agua. Ahora piensa en esto: Abdías podría haber muerto por lo que hizo. Nadie estaba ahí para darle un premio. Nadie lo aplaudió, nadie lo reconoció públicamente. Su servicio fue completamente en secreto. Y sin embargo, Dios estaba mirando. Tal vez tú te sientes así hoy. Sirves, ayudas, entregas lo mejor de ti, pero nadie te reconoce. Y te preguntas: ¿vale la pena? Pero hay algo que necesitas entender. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Cada acto de bondad que realizas, cada sacrificio que haces, cada lágrima que derramas en silencio, Dios lo ve todo. Y al igual que Abdías, aunque parezca que nadie lo nota, el cielo está tomando nota de cada detalle. ¿Eres como Abdías hoy? Piensa en tu vida. Quizás te identifiques con alguno de estos casos. Eres una madre o padre que cuida de su familia incansablemente, pero rara vez recibe gratitud. Trabajas con excelencia, pero otros reciben el crédito por tu esfuerzo. Cuidas de un ser querido, enfermo o anciano, mientras los demás continúan con sus vidas. Sirves en la iglesia con amor, pero parece que nadie lo nota. Eres ese amigo que siempre está para todos, pero cuando necesitas apoyo, te encuentras solo. Si te sientes así, tengo algo importante para decirte. Dios ve tu servicio. No importa si nadie más lo reconoce, no importa si no recibes un gracias, no importa si parece que estás solo. Dios ve lo que haces, y Él es fiel para recompensarte. Otra persona que sirvió sin esperar reconocimiento fue Ruth. Ella dejó todo atrás para cuidar a su suegra Noemí. Como viuda, Ruth no tenía derechos ni protección en aquella sociedad. No tenía riquezas, no tenía reconocimiento.
pero ella trabajaba día y noche en los campos, recogiendo espigas en el calor abrasador, sin que nadie la alabara por su sacrificio. Y sin embargo, Dios la estaba observando. Al final, Dios la honró de una manera que nunca imaginó. Se convirtió en la bisabuela del rey David y, lo más impresionante, en parte de la línea de Jesús. El mundo puede no ver tu esfuerzo, pero Dios sí, y su recompensa es mayor que cualquier reconocimiento humano. Principio poderoso. Servir al prójimo es servir a Dios. Aquí está la clave. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Mateo 25:35. Jesús nos enseñó que cuando ayudamos a otros, en realidad estamos sirviendo a Dios mismo. Tu esfuerzo no es en vano. Cada acto de bondad que realizas es anotado en el cielo. Puede que los hombres no lo valoren, pero Dios lo está viendo. Lo que aprenderás en este video, hoy descubrirás por qué Dios permite que pasemos por temporadas sin reconocimiento. Cómo estas pruebas nos preparan para algo más grande, las promesas de Dios para los que sirven fielmente. Cómo evitar la amargura cuando otros no nos valoran, el protocolo de liberación emocional que transformará tu vida y, lo más importante, cómo Dios recompensa en su tiempo perfecto. Ahora dime en los comentarios, Dios ve mi servicio. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale like a este video para que más personas puedan recibir este mensaje. Y no te vayas todavía, porque hay una historia que aún no te he contado. Una historia que te mostrará cómo Dios transforma la vida de aquellos que sienten que nadie los valora. Quédate hasta el final, porque esto cambiará tu manera de ver la falta de reconocimiento. Cuando nadie nota tu esfuerzo, Dios sí lo ve, y su recompensa vale más que cualquier aplauso humano. Prepárate, porque este video puede ser la respuesta que tanto estabas esperando. Ahora que entendemos que Dios ve cada acto de servicio, vamos a profundizar en algo que pocos comprenden: el poder del servicio silencioso. Ese servicio que nadie aplaude, que nadie reconoce, pero que tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. En el mundo de hoy, donde todo se mide por aplausos, números, reconocimiento y validación pública, parece absurdo pensar que algo hecho en el secreto tenga relevancia. Pero la verdad es que en el reino de Dios las cosas funcionan de manera diferente. Dios no mide el impacto de nuestro servicio por la cantidad de personas que lo reconocen, sino por la fidelidad con la que lo hacemos. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios: Dios ve mi servicio y eso es suficiente. Porque este mensaje es para aquellos que han trabajado en silencio, que han sembrado en lágrimas, que han dado sin esperar nada a cambio. Regresemos a la historia de Abdías por un momento. La Biblia nos dice que él temía mucho a Jehová. Primera Reyes 18:3. Pero este temor no era miedo, sino una profunda reverencia y respeto a Dios. Mientras servía en el palacio del rey Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, Abdías mantuvo su integridad. Imagina por un momento lo que esto significaba. Día tras día, tenía que convivir con gente que adoraba a Baal, que despreciaba la ley de Dios, que perseguía y mataba a los profetas. Cada día era una prueba de fe. Nadie lo aplaudió. Nadie lo honró en vida. Nadie le dio un reconocimiento. Pero eso no importaba, porque Abdías no servía para recibir aplausos, servía porque amaba a Dios. Y aquí hay una pregunta clave que tú y yo debemos hacernos. ¿Para quién realmente estamos sirviendo? ¿Buscamos la aprobación de los hombres o de Dios? Colosenses 3:23-24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Si todo lo que hacemos es para Dios, la falta de reconocimiento humano pierde su poder sobre nosotros. Ahora, quiero que pienses en una historia que muchas veces pasamos por alto. Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Pero su vida cambió radicalmente cuando tenía apenas 5 años. En un accidente quedó lisiado de ambos pies y terminó viviendo en el anonimato. Sin embargo, había siervos que lo cuidaban, personas que se aseguraban de que no le faltara nada. Ellos no eran reyes, no tenían títulos, sus nombres no fueron escritos en letras doradas, pero Dios sí vio su fidelidad. Tal vez hoy tú estás en una situación similar, cuidando a alguien enfermo sin recibir gratitud, esforzándote en tu trabajo sin que nadie valore tu dedicación, apoyando a otros en sus momentos difíciles mientras tú sigues solo, sirviendo en la iglesia en cosas pequeñas sin que nadie lo note. Dios ve lo que el mundo ignora. Y Él no olvida la fidelidad de quienes sirven en lo secreto. Cuando servimos sin recibir gratitud, enfrentamos peligros emocionales. ¿Te has sentido alguna vez así? Los 4 peligros emocionales. 1. Amargura. ¿Por qué los demás son reconocidos y yo no? 2. Resentimiento. Siempre estoy ayudando, pero nadie hace lo mismo por mí. 3. Pérdida de motivación. ¿Para qué seguir si nadie lo valora? 4. Dudas sobre nuestro valor. Tal vez mi servicio no es tan importante después de todo. Pero aquí es donde debemos recordar la verdad. Mateo 6:4 dice, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa viene de Dios, no de los hombres. Ahora pensemos en otro grupo de personas que sirvió sin recibir honor público. En 1 Crónicas 26 se mencionan los porteros del templo. Ellos no eran los sacerdotes que ofrecían sacrificios. No eran los levitas que cantaban alabanzas. Eran simplemente guardianes de las puertas. Nadie los celebraba, pero su labor era esencial. Sin ellos, el templo no habría funcionado correctamente. Dios nos muestra algo poderoso aquí. En su reino, no importa la visibilidad del servicio, sino la fidelidad con que lo hacemos. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Dios está anotando cada uno de tus actos de fidelidad. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has servido en secreto? ¿Cómo te has sentido cuando nadie lo notó? ¿Qué te motivó a seguir sirviendo? ¿Por qué Dios permite que personas que no trabajan con esfuerzo sean promovidas mientras tú sigues en el mismo lugar? ¿Por qué otros reciben reconocimiento y tú permaneces en la sombra? ¿Por qué sientes que nadie valora tu dedicación y entrega? Escucha esto. La aparente invisibilidad en la que estás ahora no es un castigo, es un proceso de preparación. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios, confío en el proceso de Dios, porque esta declaración demuestra que estás dispuesto a permitir que Dios complete su obra en ti. Permíteme llevarte a una de las historias más poderosas de la Biblia sobre el propósito en el proceso, la historia de José, el hijo de Jacob. José tenía un sueño. Dios le había mostrado que algún día sería un gran líder, pero en lugar de recibir honra inmediatamente, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero lo más impresionante no fue su venta como esclavo, sino lo que sucedió después.
En la casa de Potifar, José sirvió con excelencia. La Biblia dice que todo prosperaba bajo su administración. Pero nadie fuera de esa casa conocía su nombre. Era simplemente un esclavo más. Luego en la cárcel, nuevamente José sirvió con excelencia. Se convirtió en el administrador de la prisión, pero seguía siendo un prisionero aparentemente olvidado por todos. En cada etapa, José pudo haber dicho: Dios, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué me esfuerzo tanto si nadie lo nota? ¿Por qué no ve mi valor? Pero lo que José no sabía es que Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Lecciones del proceso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Durante esos años de servicio sin reconocimiento, Dios estaba, 1, desarrollando su carácter. José tenía que aprender paciencia, humildad y dependencia total de Dios. 2, enseñándole administración en pequeña escala. Antes de gobernar Egipto, tenía que aprender a manejar una casa y una prisión. 3, preparándolo para gobernar una nación. Todo lo que José aprendió en lo oculto lo estaba equipando para su destino. 4, formando su corazón de siervo. Antes de que alguien sea un gran líder, debe aprender a servir con fidelidad. Si José no hubiera servido bien en la casa de Potifar y en la cárcel, nunca habría estado listo para gobernar Egipto. Y ahora te pregunto, ¿qué está formando Dios en ti durante esta temporada? Considera la historia de Onésimo, un esclavo fugitivo. En la carta a Filemón, Pablo habla sobre Onésimo y dice algo impactante. Antes te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Filemón 1:11. La sociedad consideraba a Onésimo un esclavo inútil, pero Dios lo veía diferente. A través de su tiempo de anonimato y proceso, Onésimo se convirtió en alguien útil para Pablo y para el ministerio completo. ¿Cómo sucedió esto? Dios usó el tiempo de no reconocimiento para transformar su identidad. Lo que parecía un fracaso, en realidad era una preparación. Dios tomó a un hombre que había sido visto como insignificante y lo hizo una pieza clave en su obra. Tal vez hoy sientes que no eres valorado, pero Dios te está preparando para algo más grande de lo que imaginas. Otra historia poderosa sobre el propósito en el proceso es la de Ana, la madre de Samuel. Ana servía fielmente en su hogar, pero era menospreciada por Penina. Año tras año sufría burlas porque no podía tener hijos. Incluso su esposo no comprendía su dolor. Pero en medio de esa invisibilidad, Dios estaba haciendo algo increíble, formando el carácter de una mujer que daría a luz a uno de los profetas más grandes de Israel, enseñándole a depender completamente de Dios, preparándola para entregar su hijo al servicio de Dios. Lo que parecía un sufrimiento sin sentido era en realidad un tiempo de preparación para su mayor bendición. Principios de transformación. El menosprecio humano no detiene el propósito divino. Tu fidelidad en lo pequeño determina tu futuro en lo grande. Las temporadas de invisibilidad son temporadas de preparación. Dios usa el rechazo para formar el carácter. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios exalta a aquellos que son fieles en lo secreto. Aplicación práctica. ¿Cómo atravesar el proceso? Durante esta temporada, mantén la excelencia en tu servicio. Aunque nadie lo note, Dios sí lo ve. Cultiva la intimidad con Dios. Él es tu verdadera recompensa. Desarrolla nuevas habilidades. José aprendió administración antes de gobernar Egipto. Aprende de cada experiencia. Nada es en vano en el plan de Dios. Mantén tu corazón libre de amargura. No dejes que el resentimiento te robe la bendición. Imagina un carbonero trabajando en una mina oscura. Nadie ve su esfuerzo. Nadie lo aplaude.
pero su trabajo está sacando diamantes que algún día brillarán ante todos. Así es tu servicio aparentemente invisible. Está produciendo un tesoro eterno. ¿Qué está formando Dios en mí durante este tiempo? ¿Qué habilidades estoy desarrollando? ¿Cómo está cambiando mi carácter? Escribe en los comentarios: confío en el proceso de Dios. Ahora que entendemos el propósito divino en nuestro proceso, es fundamental que también sepamos identificar los peligros que podemos enfrentar cuando sentimos que no somos valorados. Porque, ¿qué sucede cuando damos lo mejor de nosotros? Servimos con todo el corazón, y aún así parece que nadie lo nota. Aquí es donde muchos caen en trampas emocionales peligrosas. Es como un médico que no solo necesita conocer la cura, sino también los síntomas de la enfermedad para diagnosticar correctamente y evitar que el paciente empeore. Si no somos conscientes de los peligros en nuestro corazón, podemos terminar saboteando el proceso de Dios en nuestra vida. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: elijo guardar mi corazón, porque proteger nuestra actitud y emociones es una clave fundamental para no perder la paz en el proceso. Quiero que consideremos un momento poderoso en la vida de David. Antes de ser rey, David servía fielmente al rey Saúl. Tocaba el arpa para calmar su espíritu atormentado, peleaba sus batallas, honraba su liderazgo y lo hacía con un corazón íntegro. David nunca buscó robar la gloria de Saúl, nunca quiso su trono, solo deseaba servir a Dios y ser útil. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Celos, persecución e ingratitud. Saúl no solo no valoró a David, sino que intentó matarlo. 1 Samuel 18:10-11 dice: y al día siguiente, el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él deliraba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Imagínalo. David estaba sirviendo, tocando su música para traer paz al rey. Y en lugar de recibir gratitud, le arrojaron una lanza para matarlo. Pero aquí está lo asombroso. David no permitió que la amargura entrara en su corazón. Mantuvo su integridad. Siguió honrando la posición de Saúl. No tomó venganza con sus propias manos. David nos enseña que la falta de reconocimiento no puede ser una excusa para perder nuestra integridad. Pero, ¿qué pasa cuando no manejamos bien esta falta de valoración? Aquí es donde caemos en trampas peligrosas. Los peligros emocionales. Cuando no somos valorados, podemos caer en diferentes trampas mentales y emocionales que nos alejan del propósito de Dios. Los 6 peligros emocionales más comunes. 1. Autocompasión. Pobre de mí, nadie me reconoce. 2. Resentimiento. Otros reciben más honor que yo. Esto no es justo. 3. Búsqueda desesperada de aprobación. Haré cualquier cosa con tal de ser visto y aplaudido. 4. Comparación con otros. ¿Por qué ellos sí y yo no? 5. Pérdida de propósito. Si nadie me valora, ¿para qué seguir? 6. Amargura. No volveré a ayudar a nadie porque nadie lo aprecia. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No podemos permitir que el dolor del proceso contamine nuestro corazón. Recordemos a Marta en la Biblia. Lucas 10:40 dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Marta estaba sirviendo, pero en lugar de hacerlo con gozo, terminó en queja. ¿Cuándo caemos en este peligro? Cuando comparamos nuestro servicio con el de otros, cuando servimos buscando reconocimiento,
cuando perdemos la alegría de servir. El problema no era que Marta sirviera, sino su actitud al hacerlo. No basta con hacer las cosas correctas, también debemos hacerlas con el corazón correcto. El Salmo 73 nos muestra a Asaf luchando con sentimientos similares. En vano he limpiado mi corazón, todo el día he sido azotado. Asaf sintió que todo su esfuerzo para Dios había sido en vano, porque veía a los impíos prosperar. Pero su perspectiva cambió cuando entró en la presencia de Dios. Salmo 73:17 dice: «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». A veces, cuando sentimos que nada tiene sentido, lo único que necesitamos es entrar en la presencia de Dios para ver las cosas con su perspectiva. ¿Cómo proteger nuestro corazón? Para protegernos de estos peligros, necesitamos mantener nuestra comunión con Dios, recordar para quién realmente servimos, guardar nuestro corazón de la amargura, cultivar la gratitud, establecer límites saludables. El verdadero descanso no es físico, sino espiritual. Cuando recordamos que servimos a Dios y no a los hombres, la carga se aligera. Permíteme compartir la historia de un pastor que sirvió en una pequeña iglesia por 20 años. Nadie conocía su nombre fuera de su comunidad, no tenía miles de seguidores en redes, pero un día alguien le preguntó si se sentía frustrado por no ser reconocido. Su respuesta fue profunda: «Mi nombre puede ser desconocido en la tierra, pero es conocido en el cielo». Eso es lo que realmente importa. Si notas que el servicio se vuelve una carga pesada, pierdes la paz interior, comienzas a criticar a otros, sirves solo por deber, te alejas de la comunión con Dios, es tiempo de hacer un alto y restaurar tu motivación en Dios. Ahora llegamos a un momento crucial en nuestro mensaje. ¿Sabías que mientras tú sirves fielmente, aparentemente sin ser notado, Dios ya está actuando en secreto? No porque lo veas significa que Dios no lo está haciendo. Piénsalo de esta manera: un agricultor no ve la semilla germinar bajo la tierra, pero eso no significa que no esté creciendo. Así es el obrar de Dios en nuestra vida, silencioso, profundo, pero poderoso. Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Dios está obrando en lo secreto, porque aunque no veamos la manifestación ahora, Dios está preparando algo poderoso. Quiero que consideremos la historia de Daniel. En Daniel 10 encontramos algo extraordinario. Daniel había estado orando y ayunando por 3 semanas sin ver ninguna respuesta. Pero cuando finalmente el ángel aparece, le dice algo asombroso: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Dios había respondido desde el primer día, pero Daniel no lo sabía. Aquí hay una lección poderosa. Dios actúa desde el primer momento en que clamamos. Hay una batalla espiritual que no vemos. Nuestra fidelidad no pasa desapercibida. El tiempo de Dios es perfecto. Dios ya está trabajando en tu favor, incluso si no lo ves. Ahora te pregunto: ¿cuántas veces has sentido que Dios no te responde cuando en realidad ya está obrando? En Hechos 10 encontramos a Cornelio, un centurión romano. La Biblia dice que sus oraciones y limosnas habían subido como memorial delante de Dios. Aunque Cornelio ni siquiera era parte del pueblo de Israel, Dios estaba viendo su fidelidad. Cornelio no sabía que Dios estaba actuando en su favor. No sabía que su servicio estaba siendo registrado en el cielo, pero Dios ya estaba preparando algo extraordinario para él. El servicio fiel nunca es ignorado por Dios. Dios ya está actuando en tu vida, aunque no puedas verlo.
Señales de la acción secreta de Dios. Tal vez te preguntas, ¿cómo saber que Dios está obrando? Aquí hay 5 señales de que Dios está actuando en secreto. 1, paz inexplicable en medio de la prueba. No entiendes cómo, pero sientes paz. 2, crecimiento en sabiduría y discernimiento. Comienzas a ver las cosas con más claridad. 3, madurez espiritual inesperada. Lo que antes te afectaba, ahora ya no lo hace. 4, nuevas oportunidades de servicio. Dios comienza a abrir puertas donde no las esperabas. 5, confirmaciones divinas sutiles. Pequeñas señales que confirman que estás en el camino correcto. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, Dios ya está actuando. Historia de Esther, preparada en secreto para un propósito mayor. Antes de su momento de gloria, Esther pasó 12 meses en preparación. Esther 2:12 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley, para la purificación de las mujeres, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes y afeites de mujeres. Podría parecer un tiempo perdido, pero Dios estaba preparando cada detalle. Mientras Esther estaba en el anonimato, Dios estaba posicionándola en el lugar correcto, formando su carácter, preparando las circunstancias para que cumpliera su propósito. Tu tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mientras sirves fielmente, Dios está preparando corazones, abriendo puertas, removiendo obstáculos, formando tu carácter, alineando circunstancias. Dios no necesita mostrarte todo lo que está haciendo para que confíes en Él. Tu fe debe sostenerse en su fidelidad, no en la visibilidad de sus acciones. Conocí a una hermana que limpiaba la iglesia por años sin que nadie lo supiera. Nadie la mencionaba, nadie la reconocía. Pero lo que nadie sabía era que, mientras limpiaba, oraba por cada persona que se sentaría en esas sillas. Dios había estado usando su servicio invisible para bendecir a toda la congregación. Nunca subestimemos lo que Dios hace en lo secreto. Los tiempos de Dios. Nada se desperdicia en la acción secreta de Dios. 1, cada momento tiene propósito. 2, nada se desperdicia. 3, todo suma para tu preparación. 4, el tiempo es parte del proceso. Dios está construyendo algo en ti, aunque no lo veas. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Como un artista que prepara el lienzo antes de pintar su obra maestra, Dios está preparando tu carácter, tu entorno, las circunstancias, los corazones de otros, tu próxima temporada. Todo lo que Dios hace en lo secreto se manifestará en el tiempo perfecto. Pregúntate, ¿qué está preparando Dios en secreto? ¿Qué señales sutiles has ignorado? ¿Cómo está cambiando tu corazón? Escribe en los comentarios. Dios está obrando en lo secreto. Si has estado atento hasta ahora, ya entiendes que Dios actúa primero en secreto. Pero hay un segundo movimiento divino que es aún más poderoso, el cambio de perspectiva. Cuando Dios quiere transformar tu vida, primero cambia tu manera de ver. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo lo percibimos. El poder de la perspectiva no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar la manera en que las interpretamos. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, veo con nuevos ojos, porque cuando Dios cambia tu perspectiva, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Consideremos a Pablo en la prisión.
En sus cartas, especialmente Filipenses, vemos algo extraordinario. Pablo estaba encadenado, limitado, sin libertad. Pero en lugar de quejarse o caer en la desesperación, escribe algo impresionante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No cambió su situación, cambió su manera de verla, cambió su comprensión del propósito, cambió su actitud hacia el sufrimiento. Para Pablo, la prisión no era una limitación, sino una plataforma para predicar. Lo que para muchos era una desgracia, para Pablo era una oportunidad divina. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás viendo tu situación actual? Regresemos a José, pero esta vez veamos su declaración en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta no es solo una frase bonita, es una completa transformación de perspectiva. José pudo haber vivido con amargura, pudo haber buscado venganza, pudo haber permitido que el resentimiento lo consumiera, pero en lugar de eso, vio la mano de Dios incluso en el rechazo. Dios cambia tu forma de ver el rechazo, tu comprensión del proceso, tu percepción del propósito, tu respuesta al dolor, tu actitud en el servicio. José entendió que lo que parecía un desastre, en realidad era el plan de Dios en acción. Historia de Juan Marcos, de rechazado a restaurado. Pensemos en Juan Marcos, un joven que acompañó a Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Sin embargo, en un punto de la misión, abandonó el trabajo. Hechos 15:38 dice: pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Juan Marcos fue rechazado por Pablo, fue visto como alguien que no era confiable. Pero años después, algo cambió. La 2 Timoteo 4:11 dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué cambió? Cambió Juan Marcos, cambió la perspectiva de Pablo, cambió la historia. Lo que una vez fue un fracaso, Dios lo usó para restaurar y fortalecer a un hombre que más tarde escribiría el Evangelio de Marcos. Dios transforma nuestra historia cuando cambia nuestra perspectiva. Señales del cambio de perspectiva. Sabrás que Dios está transformando tu manera de ver cuando 1. La paz reemplaza la ansiedad. 2. La gratitud supera la queja. 3. El propósito eclipsa el dolor. 4. La esperanza vence el desánimo. 5. La confianza supera el miedo. Cuando Dios cambia tu perspectiva, comienzas a ver posibilidades donde antes veías problemas. Una hermana compartió cómo por años se sintió frustrada sirviendo en el ministerio infantil. Se sentía ignorada, poco valorada y sin importancia. Pero un día, Dios le mostró algo increíble. Estaba formando la próxima generación de líderes. Su servicio no cambió, pero su perspectiva lo transformó todo. Comenzó a ver a cada niño como una semilla de propósito en el reino de Dios. Cuando tu perspectiva cambia, tu servicio deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Cuando Dios transforma tu manera de ver, el servicio se vuelve un privilegio. La prueba se convierte en preparación. El rechazo revela propósito. La espera produce madurez. La invisibilidad genera intimidad con Dios. Lo que antes parecía sufrimiento, ahora se convierte en entrenamiento divino. Pregúntate, ¿cómo vería Jesús mi situación? ¿Qué está tratando de enseñarme Dios? ¿Cuál es el propósito mayor detrás de esto? Si puedes responder estas preguntas, tu perspectiva comenzará a cambiar. El poder de la nueva perspectiva. Como un águila que se eleva sobre la tormenta, la nueva perspectiva te permite
ver más allá de las circunstancias, entender el propósito divino, mantener la paz en la prueba, servir con renovado gozo, impactar a otros positivamente. No necesitas un milagro externo, necesitas una transformación interna. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tu mente cambia, tu vida cambia. No son mis circunstancias las que necesitan cambiar, sino mi forma de verlas. Escribe en los comentarios, veo con nuevos ojos. Ahora llegamos a un momento glorioso en nuestro mensaje. Después de la acción secreta y el cambio de perspectiva, viene la tercera acción de Dios, la exaltación divina. Cuando Dios decide levantar a alguien, lo hace de una manera sobrenatural, inesperada y con un propósito mayor. Pero Pedro 5:6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La clave está en esta última frase, cuando fuere tiempo. Dios nunca exalta antes ni después, sino en el momento exacto en que estás preparado para manejarlo. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, confío en el tiempo de Dios, porque el Señor tiene su reloj perfecto y cuando llega la hora, nada ni nadie puede impedir su obra. Recordemos el momento en que José fue llamado ante Faraón. Génesis 41:14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. En un solo día pasó de la prisión al palacio. La Biblia dice que Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo montar en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Génesis 41, 42, 43. Observemos los detalles de su exaltación. Fue repentino, deprisa lo sacaron. Fue completo, del calabozo al palacio. Fue público, toda la nación lo vio. Fue permanente, nunca volvió. A la prisión tuvo propósito salvar a muchos de la hambruna. Cuando Dios exalta, no es un pequeño cambio, es una transformación total. ¿Podría Dios estar preparando un giro radical en tu vida? En el libro de Esther encontramos a Mardoqueo, quien servía fielmente en la puerta del palacio. Era un hombre leal, pero nunca había sido reconocido. Hasta que un día el rey no podía dormir y descubrió en los archivos que Mardoqueo había salvado su vida, pero nunca había sido honrado. El resultado, Esther 6:10. Dice, toma el vestido y el caballo como has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Dios usó una noche de insomnio del rey para cambiar la historia de Mardoqueo. Cuando llega el tiempo de Dios, Él usa lo que sea necesario para que seas honrado. Y ahora te pregunto, ¿podría Dios estar preparando algo detrás de escena para ti? Cuando Dios exalta, es en su tiempo perfecto. Supera nuestras expectativas. Tiene un impacto mayor. Glorifica su nombre, bendice a otros a través nuestro. Dios no exalta para inflar el ego de nadie, sino para cumplir su propósito. David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, sufriendo persecución. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, fue coronado rey con el apoyo de todo Israel. Según Samuel 5:3 dice, vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Su exaltación no fue solo personal, sino que bendijo a toda una nación. Cuando Dios te exalta, tu bendición no es solo para ti, sino para muchos otros. ¿Estás dispuesto a recibir exaltación no solo para tu beneficio, sino para ser un canal de bendición? Señales de que Dios está a punto de exaltarte. ¿Cómo reconocer el tiempo de exaltación? Puertas se abren sobrenaturalmente.
favor inesperado con autoridades, reconocimiento sin buscarlo, multiplicación de la influencia, cumplimiento de promesas antiguas. Cuando Dios te va a exaltar, las señales comienzan a aparecer en tu vida. La verdadera exaltación no te hace más grande a ti, sino que hace más grande el nombre de Dios. 1 Tesalonicenses 5:24 dice: «Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Si Dios prometió exaltarte, Él lo hará en su tiempo perfecto. Mi exaltación no depende de hombres, sino del tiempo perfecto de Dios. Escribe en los comentarios: «Confío en el tiempo de Dios». Ahora que entendemos cómo Dios actúa, es fundamental aprender cómo cooperar con su plan. No somos espectadores pasivos en este proceso, sino colaboradores activos en la obra de Dios. Dios tiene un plan perfecto para exaltarte, pero la preparación depende de ti. Santiago 2:17 dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Tener fe en la exaltación de Dios no significa quedarnos de brazos cruzados. Significa prepararnos activamente. Observemos a Daniel. La Biblia dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 6:3 dice: «Daniel mismo era distinguido sobre todos los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior». Incluso cuando nadie lo valoraba, cuando era un cautivo en tierra extraña, él mantuvo su excelencia. ¿Qué aprendemos de Daniel? Mantuvo su integridad sin supervisión, desarrolló excelencia continuamente, permaneció fiel en lo pequeño, no comprometió sus valores, mantuvo una vida de oración. Dios no promueve la mediocridad, sino la fidelidad. Y ahora te pregunto, ¿estás trabajando con excelencia en la posición en la que estás hoy? La historia de Nehemías. Prepararse para oportunidades mayores. Mientras servía como copero del rey, Nehemías 2:1-5, nos muestra que cuando llegó la oportunidad de hablar con el rey, Nehemías ya estaba preparado. Antes de ser gobernador y reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías desarrolló competencia en su trabajo. Mantuvo una actitud excelente, permaneció atento a las necesidades, se preparó para una mayor responsabilidad, oró mientras trabajaba. Cuando la oportunidad llegó, Nehemías estaba listo. ¿Estás preparándote para la oportunidad que Dios traerá a tu vida? Acciones. Prácticas para cooperar con Dios. En tu trabajo actual, llega temprano. Haz más de lo esperado. Mantén una actitud positiva. Desarrolla nuevas habilidades. Sirve con excelencia. En tu vida espiritual, mantén tu tiempo devocional. Desarrolla disciplina en la oración. Estudia la palabra constantemente. Cultiva un corazón agradecido. Sirve con alegría. Si trabajas en lo que Dios te ha dado hoy con fidelidad, Él te abrirá nuevas puertas. La historia de Bezaleel, cooperando con Dios con habilidades prácticas. Éxodo nos habla de Bezaleel, a quien Dios llenó de su espíritu para el trabajo del tabernáculo. Éxodo 31:2-5 dice: «Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce». Bezaleel cooperó con Dios, desarrollando sus habilidades, siendo meticuloso en los detalles, trabajando con excelencia, enseñando a otros, honrando a Dios en su trabajo. Dios da dones, pero cada uno debe desarrollarlos con dedicación. ¿Qué habilidad necesitas desarrollar hoy? Eclesiastés 9:10 dice: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas». Dios honra el esfuerzo, la dedicación y la excelencia. Mientras esperas, desarrolla carácter, integridad, paciencia, perseverancia, humildad, fidelidad, competencia, habilidades técnicas, comunicación, liderazgo,
Resolución de problemas. Trabajo en equipo. La preparación de hoy determinará tu promoción mañana. Un hermano compartió cómo durante años trabajó como conserje en una escuela. Mientras limpiaba, estudiaba y se preparaba. Hoy es el director de esa misma escuela y su testimonio impacta a todos. Dios puede transformar tu posición si te preparas con excelencia. Barreras que impiden la cooperación con Dios. Cosas que debes evitar mientras esperas. La queja constante, la comparación con otros, la búsqueda de atajos, la mediocridad, la amargura. Nada retrasa más el proceso de Dios que una mala actitud. Estrategias para cooperar con Dios. Establece metas diarias. Mantén un diario de crecimiento. Busca mentores sabios. Aprende de los errores. Celebra pequeñas victorias. Dios honra la preparación y la dedicación. Pregúntate, ¿estoy dando lo mejor en mi posición actual? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? ¿Cómo puedo servir mejor? Dios te está preparando, pero necesitas ser intencional en ti. Escribe en los comentarios, estoy preparándome para lo que Dios tiene para mí. Hemos llegado a un momento crucial en nuestro mensaje. Antes de que Dios manifieste su propósito, primero nos envía señales. Así como un agricultor sabe reconocer cuando la cosecha está cerca, nosotros debemos aprender a discernir las señales divinas que anuncian el fin de una temporada y el inicio de otra. Proverbios 3:6 dice, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Si estás atento a las señales, sabrás cuándo tu temporada está cambiando. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, «Estoy listo para el cambio de Dios en mi vida». Recordemos el momento en que Samuel llegó a la casa de Isaí. David no tenía idea de lo que estaba por suceder. En Samuel 16, 11, 12 dice, «Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos?» Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, «Envíalo y tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga». Y envió por él, y lo hizo entrar, y Jehová dijo, «Levántate y úngelo, porque este es». David estaba en el campo, aparentemente olvidado, pero Dios ya había decidido su promoción. Señales de que su temporada estaba cambiando. Un profeta llegó a la ciudad. Había una inquietud en su espíritu. Recibió un llamado inesperado. Fue ungido repentinamente. Dios ya estaba preparando a David para algo mayor, aunque él aún no lo veía. ¿Podría Dios estar enviando señales en tu vida que aún no has notado? Señales de transformación, espirituales y circunstanciales. Señales espirituales, mayor paz interior, sueños y visiones más claros, confirmaciones bíblicas, profunda certeza espiritual, nuevas cargas en el corazón, señales circunstanciales, puertas que se abren sin forzar, favor inesperado, conexiones divinas, oportunidades estratégicas, recursos provistos. Dios siempre deja huellas de que algo está a punto de cambiar. Estás atento a estas señales en tu vida. Antes de su momento crucial, Esther experimentó. Esther 2:17 dice, «Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti». Antes de su exaltación hubo señales de cambio, un período de preparación, favor con los que la rodeaban, una crisis que requería su intervención, una convicción profunda, un propósito claro. Esther no buscó el cambio, pero cuando llegó estaba lista. ¿Podría Dios estar preparándote para algo que aún no ves? Indicadores de cambio, personal y entorno. En tu vida personal, mayor madurez espiritual,
Pruebas superadas, carácter fortalecido, paz inexplicable, claridad de propósito. En tu entorno, cambios en circunstancias, nuevas responsabilidades, reconocimiento natural, puertas abiertas, conexiones estratégicas. Si notas estos cambios, es porque Dios está haciendo algo nuevo. Antes de su exaltación, José experimentó. Génesis 41:14 dice: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Señales que José vio antes del cambio. Sueños proféticos cumplidos. Favor en la prisión, conexiones divinas, sabiduría aumentada, paz en la prueba. José no sabía el día ni la hora de su promoción, pero había señales. ¿Cuáles son las señales en tu vida? ¿Cómo discernir las señales de cambio? Pasos para reconocer lo que Dios está haciendo. Mantén un corazón sensible. Ora por discernimiento. Busca confirmación bíblica. Consulta con mentores sabios. Observa los patrones. Dios no te dejará sin dirección, pero debes estar atento. Una hermana compartió cómo, después de 16 años sirviendo fielmente, comenzó a notar señales de cambio en su vida, nuevas oportunidades de ministerio. Puertas abiertas sin forzar, favor sobrenatural, provisión inesperada, confirmaciones divinas. Dios la estaba moviendo a una nueva temporada sin que ella lo buscara. ¿Podría Dios estar haciendo lo mismo contigo? Preparación para el cambio. Cuando notes las señales, intensifica tu vida de oración, afina tu sensibilidad espiritual, prepárate para nuevas responsabilidades. Mantén la humildad, fortalece tu fundamento. Dios quiere llevarte a un nivel mayor, pero necesitas estar listo. Pregúntate, ¿qué señales estoy viendo en mi vida? ¿Cómo está Dios preparándome? ¿Estoy listo para el cambio? Escribe en los comentarios: estoy listo para el cambio de Dios en mi vida. Hemos llegado al momento más poderoso de nuestro mensaje. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora culmina en este protocolo especial de liberación. Dios no solo quiere cambiar tu perspectiva, sino también liberar tu corazón de toda carga innecesaria. Juan 8:32 dice: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy serás libre de toda carga emocional, de toda inseguridad y de toda necesidad de aprobación humana. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: recibo mi libertad en Cristo. Protocolo de liberación. Paso 1. Reconocimiento de la verdad. La primera clave para la libertad es reconocer la verdad de Dios sobre tu vida. La falta de valoración de otros habla de ellos, no de ti. Tu valor viene de Dios, no de los hombres. El servicio fiel nunca pasa desapercibido ante Dios. Todo proceso tiene un propósito divino. La exaltación viene en el tiempo perfecto de Dios. Cuando entiendes estas verdades, dejas de depender de la validación de otros. ¿Has permitido que la opinión de otros determine tu valor? Hoy es el día de ser libre de esa carga. Protocolo de liberación. Paso 2. Liberación emocional. Dios quiere que tu corazón sea libre de cargas innecesarias. Perdona a quienes no han valorado tu servicio. Libérate de la necesidad de aprobación humana. Suelta la amargura y el resentimiento. Rechaza la autocompasión. Abraza tu identidad en Cristo. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar no es justificar, sino soltar la carga y dejarla en manos de Dios. ¿Qué personas necesitas perdonar hoy? Entrégaselo a Dios y Él se encargará del resto. Oración de liberación. Si deseas experimentar una verdadera libertad, ora conmigo. Padre Celestial,
Hoy reconozco que mi valor no depende de la valoración humana. Perdono a aquellos que no han reconocido mi servicio. Me libero de la necesidad de aprobación. Declaro que mi servicio es para ti. Recibo tu amor y valoración perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora respira profundo y recibe la paz de Dios en tu corazón. Repite estas verdades en voz alta. Mi valor viene de Dios. Sirvo para la gloria de Dios. Dios ve mi fidelidad. Mi recompensa viene del Señor. Soy valorado por el Rey de Reyes. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios es quien te llama, quien te ve y quien te recompensa. El mayor ejemplo de un siervo no reconocido fue Jesús. Filipenses 2:7-9 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y siendo hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sirvió, amó y dio su vida. Muchos no lo valoraron, pero el Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó por esto, ¿cómo no habríamos de pasar por lo mismo? Pero la historia no termina en el sufrimiento, sino en la exaltación. Pasos prácticos de libertad. Cada mañana, declara tu valor en Cristo. Agradece por la oportunidad de servir. Renueva tu propósito. Entrega tus expectativas a Dios. Celebra pequeñas victorias. Durante el día, sirve con excelencia. Mantén la paz interior. Rechaza pensamientos negativos. Cultiva la gratitud. Bendice a otros. Cuando vives con un corazón libre, todo cambia. Versículo para memorizar. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo nunca es en vano si es para Dios. Haz este compromiso con Dios. Serviré con excelencia. Mantendré mi gozo. Confiaré en el tiempo de Dios. Desarrollaré mis dones. Bendeciré a otros. Este compromiso abrirá puertas que jamás imaginaste. Ora conmigo. Señor, hoy declaramos que nuestra identidad y valor vienen de ti. Gracias porque nos ves, nos valoras y tienes un propósito perfecto para cada uno. Hoy decidimos servirte con gozo, confiando en tu tiempo. Nos rendimos completamente a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Siente el abrazo de Dios en este momento. Él te ve, te ama y tiene algo grande para ti. Recuerda, mientras otros pueden no ver tu valor, Dios está tomando nota de cada acto de servicio, cada lágrima, cada esfuerzo. Tu recompensa viene de Él. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida lo que has hecho para Él. Ahora es el momento de actuar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Aplica este protocolo diariamente. Mantén un diario de gratitud. Únete a nuestra comunidad. Testifica de la fidelidad de Dios. Escribe en los comentarios. Dios es fiel y mi recompensa viene de Él. En Pedro 5:10 dice que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que esta palabra te afirme y te lleve a un nuevo nivel en tu relación con Dios. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.